Hola Roberto, hola Claudia. Vamos a continuar con los cuentos. El levantamiento de EZLN. El 1 de enero de 1994, cuando estaba en vigor el Tratado de Libre Comercio, en varias poblaciones de Chiapas se levantó en armas un grupo que se denominaba Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por sus siglas EZLN, con orígenes en las guerrillas de los años 70. Representaban y pusieron en la discusión nacional la problemática de los grupos indígenas del país, que se había quedado en el olvido. Pedían justicia y dignidad. Hablaban a través del subcomandante insurgente Marcos. El primer comisionado para el diálogo de la paz en Chiapas. El EZLN declaró la guerra al ejército mexicano y al gobierno de Salinas de Gortari después de la marcha del 10 de enero de 1994, en que la sociedad exigió la paz. El gobierno federal envió como comisionado para el diálogo de la paz a Manuel Camacho Solís. Las partes se reunieron a finales de febrero y principios de marzo de 1994 en la Catedral de San Cristóbal, pero no se llegó a ningún acuerdo en el tema de la autonomía de los pueblos indígenas y de los derechos de los pueblos indígenas, porque las pláticas fracasaron, renunciando Manuel Camacho Solís en junio de ese mismo año. La Cocopa. En el año de 1995, el EZLN convocó a la Creación Nacional Democrática e invita a la Comisión Nacional de Intermediación, CONAI, para que unan fuerzas y eviten la guerra. El presidente pidió a la CONAI, que encabezaba el obispo San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, que apoyara a la creación de una comisión legislativa para negociar la paz. La Comisión de Concordancia y Pacificación, COCOPA, en ese año las partes se sientan a dialogar. Los acuerdos de San Andrés Lazarinzan. Del diálogo entre el EZLN y la COCOPA surgen en febrero de 1996 los acuerdos de San Andrés Larrizanzar, llamado así por el lugar donde se firman. En ellos, el gobierno se comprometía a reconocer la existencia de pueblos indígenas, a conservar y respetar sus costumbres y tradiciones, así como permitir que estos pueblos decidan sus formas de gobierno. A pesar de estar firmados por el gobierno, no se han cumplido y el ejército ha continuado la ofensiva militar. México en la red de la comunicación. En la década de los 90, el acceso a las computadoras fue más fácil, pues ya no eran grandes, costosas y sobre todo nos permitieron comunicarnos con el resto del mundo a través de Internet, que consiste en un conjunto de computadoras que están en todos los países y se conectan por medio de las líneas telefónicas o de satélites. Con esta red podemos obtener información, ir al banco o hacer comercio, incluso con otros países. Así, los seres humanos nos acercamos, rompiendo poco a poco las barreras entre los países, y las personas han cambiado el mundo. Las enfermedades del siglo XX. Pero también han cambiado la salud y las enfermedades. En las ciudades, la contaminación, el tránsito, las presiones de trabajo, los cambios en nuestras costumbres y alimentos poco nutritivos hacen que tengamos enfermedades nuevas: presión alta, diabetes, cáncer, sida, obesidad y estrés. Sin embargo, una gran parte del país, sobre todo en el campo, los indígenas y las personas pobres siguen muriendo de enfermedades curables, diarrea y pulmonía, entre otras, porque no hay una buena alimentación, porque no hay agua potable y tampoco hay servicios de salud, como médicos, medicinas, hospitales, etcétera. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El 6 de julio de 1990 se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual tiene como función vigilar las acciones de las autoridades para garantizar que se respeten y se cumplan con los derechos humanos de los mexicanos y de los extranjeros en el territorio nacional. El asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, al terminar un mitin político, fue asesinado el candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, en el barrio Loma Taurina, en Tijuana, Baja California. El país vivió una crisis política porque significaba algo cercano a matar a un presidente, lo que no se veía desde 1928. Después de una investigación muy cuestionada, se detuvo, juzgó y encarceló a quien jaló el gatillo. El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. 6 meses después, continuando con la ola de violencia, el 28 de septiembre de 1994, el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, también fue asesinado. La declaración del asesino acusó al diputado Manuel Muñoz Rocha, a quien se ha encontrado de ser el responsable intelectual del crimen. Aunque las elecciones ya habían pasado, la crisis política se agudizó, pero el pueblo y los partidos dieron muestra de madurez y no se desencadenó una crisis mayor. El gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. A la muerte de Luis Donaldo Colosio, el PRI nombra como su nuevo candidato a la presidencia para el periodo de 1994 al 2000 al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, quien gana las elecciones en 1994. Zedillo es un economista formado en Estados Unidos y sin experiencia en política, que explota el medio de la gente a la guerra y a la violencia con el lema "Yo voto por la paz" y promete bienestar para la familia. La crisis económica de 1994. Al iniciarse el gobierno de Zedillo, malas decisiones en materia económica en diciembre de 1994. Los errores de diciembre provocan fuga masiva de capitales extranjeros y nacionales, devaluación, parálisis de la actividad económica, desempleo, además de que muchos deudores de los bancos se ven en la imposibilidad de pagar. Para los altísimos intereses que cobraban, la cartera vencida, perdiendo su patrimonio, así, su gobierno empieza en una severa crisis y un golpe más a la economía de los hogares. El Fobaproa. El gobierno y los banqueros ponen en marcha un programa para rescatar a los bancos y evitar una crisis mayor. Se crea un fondo bancario de protección al ahorro, Fobaproa, que convierte las deudas incobrables de los bancos en deuda pública, que se paga con impuestos, por un valor de 630,000 millones de pesos. Muchas de las deudas impagables correspondían a préstamos hechos de manera ilegal por los bancos y asumidos de esta manera igual ilegal por el Fobaproa, para beneficiar a unos cuantos. La situación de los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari. Desde el inicio de la crisis económica en diciembre de 1994, el presidente Zedillo responsabilizó al expresidente Salinas, de modo que éste tuvo que salir del país y retirarse a Irlanda. Por su parte, el hermano mayor de Carlos Salinas, Raúl, fue detenido el 28 de febrero de 1995 y encarcelado, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y por el lavado de dinero. Hacer legal por medio de engaños el dinero obtenido de actividades ilegales como el narcotráfico. Eso es lavado de dinero. El caso Aguablancas. En junio de 1995, en el estado de Guerrero, se produjo un incidente sangriento en el lugar conocido como
Aguas Blancas. Después de asistir a un mitin político, un grupo de campesinos fue atacado por la policía, resultando 17 personas asesinadas. El gobernador Rubén Figueroa fue responsable de los hechos y se vio obligado a renunciar, y hasta la fecha se desconoce el motivo de este sangriento hecho. Y aquí terminamos. Continuamos mañana.